Quiero Yo ver si... tampoco te veo, pero te escucho. Bueno, es lo importante. Lo ¿Qué te iba a- importante ¿Cómo es eso. estás, Ofe? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz viernes. ¿Cómo va todo por ahí? Bienvenida. Gracias. Muy bien, muy bien. Acá feliz de tenerte con nosotros. Sí, qué emoción. La verdad que feliz también de que, bueno, podamos tener este ratito para poder conversar. Te estaba escuchando mientras intentaba ingresar al vivo sobre el retiro, sobre el curso para ser bioterapeuta, o sea, toda la información que estabas dando. Buenísimo. Tiene que ver un poco con esta charla, así que, bueno, genial. ¿Por dónde querés empezar? Ay, profe, contame, porque ya sos profe. Contame, profe Ofe. Bueno, primero, ¿desde dónde nos estás hablando? Bueno, estoy desde Buenos Aires, capital. Hermoso. Buenos Aires, ¿Y capital. qué fue lo que más te impactó, que has aprendido, como lo que más te marcó? Eh, Qué hermosa pregunta, porque fueron muchas cosas, una sucesión de cosas en todo este recorrido de ser bioterapeuta y de aprender tanto. Creo que lo más importante, si quiero quedarme con una sola cosa, eh, es esto de escucharme, ¿no? De escuchar esa voz interior, que parece algo sencillo, algo que cualquiera lo puede llegar a hacer, pero déjame decirte que no es tan fácil. Más acá en plena ciudad de capital, donde solemos estar como a un ritmo muy acelerado, no tener tiempo por ahí para muchas cosas, ¿no? Salir de un trabajo, entrar a otro lugar y correr de un lado para otro. Mucha mente, mucha razón, mucho control mental. Y, y acá con bioterapia, todo eso cambió, ya no está prevalente hoy en mi vida y, y estoy logrando una alineación de esa mente con el sentir, ¿no? De permitirme sentir y de tomar decisiones basadas en esa voz interior, no en la voz exterior, en ese ruido, en esa confusión en la que solemos estar todos, ¿no? Yo digo, bueno, acá en Capital, pero cada uno desde su lugar donde nos escuchan seguramente pasaron alguna situación así, eh, de caos, ¿no? De ruido mental a lo mejor, y qué importante es poder escucharnos. Eh, y eso creo que fue lo más hermoso que aprendí y que tengo hoy. Qué hermoso, profe. Sí, la verdad creo que eso no depende, digamos, de dónde estemos, sino de cómo estamos emocionalmente. Tal cual, tal cual. Bueno, acá un poco el hecho de estar en una ciudad tan grande, ¿no? Con un ritmo por ahí bastante más acelerado, eh, puede ser como una invitación a estar como más en ese caos de mente, pero la realidad es que no depende uno de dónde esté, sino qué hace en ese lugar donde está. Y bueno, mi desafío y mi aprendizaje fue aprender a bajar un poco, a escucharme, a encontrar esa paz interior y que me ha permitido tomar decisiones desde otro lugar, un lugar mucho más sano, mucho más consciente, mucho más presente, ¿no? Creo que eso es fundamental en estos tiempos, poder estar presente. ¿Verdad, Ofe? Porque muchas veces se nos dificulta por el mismo, como que nos lleva puesto el día, ¿verdad? Como vos decías, en la ciudad por sus horarios, por su ritmo, y luego uno en el día a día no toma conciencia a veces del disfrute, de frenarse, de tomar decisiones a través del sentir y no desde la mente. Totalmente, Qué totalmente. sí. Y todos los beneficios que con eso lleva, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿en qué me benefició a mí empezar a escucharme? Esa voz interior que todos tenemos y que algunos escuchan más que otros, y que es tan importante, ¿no? Para entrar en coherencia, en una coherencia interna que nos permita tomar mejores decisiones. Y
cómo eso también no solamente influye en uno, sino en el entorno, a quienes tenemos al lado, con quienes nos relacionamos, en poder mejorar esas relaciones, ¿no? Más presentes en el aquí y ahora, y no estar por ahí pensando tanto en mañana, en el mes que viene. Eh, de hecho, sin ir más lejos, este vivo, que en un momento yo te había dicho, che, vamos a hablar o a ver qué vamos a hacer, y dije, no, 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 que fluya. Nos conectamos, estamos en sintonía y escuchamos esa voz interior y va a ser hermoso así, y creo que un poco se trata de eso en la vida. No sé vos qué Sí, es verdad. pensás. Sí, es verdad, que como vos decís, muchas veces es como querer controlar todo. Y Ujú. literal que no tenemos control de nada. Y es De nada. ahí es como vos decís, cuando realmente nos ponemos en coherencia el sentir, el pensar y de la mano el actuar, ahí es donde las cosas comienzan a salir de manera diferente y cómo se ve reflejado en el entorno. Así también cuando Totalmente. actuamos de manera incoherente, es cuando también se comienza todo como a transgiversar, ¿no? Se comienza a mostrar en el afuera cuando yo no estoy en coherencia. Totalmente. Y nos preguntamos por qué tenemos estos conflictos o por qué pasan estas situaciones y tratamos de justificar poniendo el foco afuera cuando en realidad hay que mirarnos a nosotros, porque ahí está la respuesta, ¿no? De- Nunca es afuera, siempre es adentro. Y en esto un poco se trata de eso, ¿no? No, que uno pueda estar en paz o con esa coherencia interna, no depende del contexto donde vivamos ni qué hagamos, sino cómo, desde qué lugar decidamos posicionarnos frente a eso, ¿no? Me parece que claro, eso es. sí, es como comenzamos a ver. Recuerdo cuando Mm. hicimos el taller, el curso de ojo, que ahí el maestro nos enseñaba, cómo ver con amor todo nos cambia. Es más, hasta tenemos conflictos en la vista por cómo vemos muchas veces, cómo decidimos ver o no queremos ver, por ejemplo. Totalmente. Otra cosa, eso que vos decías, por ejemplo, afuera pueden estar pasando muchas situaciones y vos y yo podemos estar en la misma situación y vos decidís verlo de una manera, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona que grita, ¿no es cierto? Estamos en la misma casa, vos, yo y otra persona. Esa persona grita y yo decido verlo como, esa persona está con miedo, está pidiendo ayuda. Y después está el otro, por ejemplo, vos, no sé, por ejemplo, estarías vos al lado y vos lo ves como, me está atacando. Y ahí es donde empezamos a la gran diferencia del ver, de la percepción. Y de acuerdo a eso es como después vamos creando nuestro día a día. Ujú. Es hermoso lo que estás diciendo porque cómo influye, ¿no? Esta voz interior o este sentirnos a nosotros mismos para después, desde ese lugar, ver cómo percibimos la realidad, ¿no? O sea, cómo sentimos en conjunción de cómo pensamos, es el lugar desde el cual vamos a construir esa realidad que estamos diciendo. Entonces, esto que volvemos, nunca es afuera, no se trata del otro, sino de uno, ¿no? Y creo que eso es re valioso, porque también esto que dijiste sobre el problema de la vista y de lo que habías visto vos, es re importante porque ya estás dando una pauta de que también estamos decidiendo cómo es nuestra salud en base a eso, ¿no? En base a esa percepción y en base a esa falta o no de sentir, ¿no? De sentirnos y estar como más presentes. Sí, Ofe, es así. Muchas veces es como que no nos damos cuenta que ante esos juicios, por ejemplo, como te decía, esta persona que está gritando, Ujú. y yo decidir ofenderme, poner un juicio hacia esa persona, no me doy cuenta que yo misma me estoy limitando y me estoy yendo al mundo de esa persona que en ese momento solo tiene miedo, solo pide ayuda. Y esto es lo Totalmente. maravilloso que nos enseñan en bioterapia de cómo entrar en coherencia, cómo realmente tomar conciencia de que todo está creado de la misma energía, es todo, absolutamente todo, no hay algo que no esté creado de esa energía, entonces por lo tanto
¿Para qué la estoy creando? Que te acordás que vos hace un rato preguntabas que, y es una pregunta que nos hacemos usualmente, que es el por qué. Y justamente no es esa Ujú. la pregunta que nos tenemos que hacer porque ahí es como que cortamos el aprendizaje, la mente como que nos da muchas razones que nos limitan. Por ejemplo, ¿por qué grita? Tal cual. Y porque no sé, porque es un loco, porque no sé, por decirte, ¿no? Por poner el mismo ejemplo. Y después está el otro que dice, ¿para qué grita? Y grita para pedir ayuda, por ejemplo, para pedir amor. Tal cual. eh, Cómo el para qué posibilita la apertura de poder hacer algo con eso, ¿no? De ayudar, de poder revertir esa situación o de buscar una solución. En cambio, el por qué lo único que intenta es justificar, y justificar desde la mente para dejarlo como está. O sea, no hay posibilidad de un cambio frente a eso. Y y qué importante es eso, ¿no? Pararnos también a preguntar de la manera que nos sea más funcional a nosotros. No es tanto por qué, es para qué se muestra esta situación, ¿no? ¿Para qué aparece esto en este momento? Y nos aperturamos también a seguir aprendiendo, no solamente ayudar a un otro, sino también seguir aprendiendo nosotros, ¿no? En situaciones que nos pueden seguir presentando cotidianamente. sí, y permitirnos esa evolución, porque lo que va a hacer el por qué nos va a llevar a una emoción. Por ejemplo, yo me ofendo, ¿no es cierto? O me enojo, me pone triste tal situación. Lo que voy a hacer es que la situación se vuelva a presentar porque es como cuando íbamos al colegio, que teníamos que rendir la prueba cuando no la aprobábamos. En este caso Sí, sería lo mismo. Mientras yo le ponga una emoción a esa situación y un porqué, como decías vos recién, me quedo ahí en mi mente, en esa emoción, y si la sostengo esa emoción es cuando viene la enfermedad o el síntoma. Entonces, ese para qué nos puede llevar a un aprendizaje para que no se repita nuevamente. No lo tomo personal, sino más bien gracias a esa persona que me lo está mostrando. O ujú, esa situación, porque muchas veces situaciones incómodas o personas son justo ese maestro que precisábamos en ese momento. Por- totalmente. Y también es un maestro nuestro síntoma, exacto, ¿no? sí. La enfermedad que podamos llegar a tener también es un para qué. Qué me está queriendo mostrar? ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo? No es un por qué, ¿no? No ¿por qué me pasa esto a mí? También es un gran maestro que si lo sabemos escuchar, podemos revertirlo, podemos aprender de eso y cambiar y crear esa vida que realmente queremos. ¿Qué qué síntomas cambió en vos desde que empezaste bioterapia? ¿Síntoma o enfermedad? Cambió en principio, bueno, fibromialgia, que fue lo primero que tuve, y se revertió un 100%, un cien por Wow, ciento a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel pensamientos. Eh, Cambió, la verdad, eh, para bien, o sea, fue un hermoso aprendizaje que tuve con eso. También cambió en cuanto a percepciones, en cuanto a emociones, un quiste en el ovario izquierdo que estaba a punto, según los médicos, de ser operado y, y que, bueno, yo decidí qué hacer con eso. Si seguía por ese camino y lo operaba y yo realmente pensaba que esa era la solución, o me hacía cargo de ese síntoma y lo miraba desde otro lugar, ¿no? Desde el para qué, qué me está mostrando. Y elegí claro. tomarlo desde ese lugar, elegí tomar sesión con bioterapia y a partir de la primera sesión ya estaba revertido y ya no Wow, tenía más quiste y volver a hacerme los estudios y que los médicos digan, no tenés nada, no sé qué habrá pasado, pero lo que era un quiste hoy es una bolita que no significa nada. Entonces, pero a su vez sí significaba, a su vez, digamos, sí, sí sí, significaba porque te estaba claro, mostrando justamente esa percepción de error ahí claro, y al revertirlo se produce una remisión espontánea, que es lo que uno llama exactamente. milagro. Fue una remisión espontánea, fue un milagro. Y, y qué importante es el lugar de uno en ese milagro, ¿no? ¿Qué querías hacer vos?
Digo, siempre esto de tomar una actitud activa y responsable frente a eso, ¿no? Realmente, Este, como decimos en bioterapia, realmente es un camino para valientes, porque por ahí la opción que toma la mente es, no, mejor voy al médico, que obviamente que es necesario ir al médico, porque es sí, preciso, es quien lo diagnostica, quien le da una continuidad y es quien te da el alta. Así que eso por es súper supuesto, importante, es una por herramienta supuesto, importante. Y, por supuesto. y muchas veces De hecho, tomamos esa complementaria, decisión porque bueno, como, ¿cómo, Fe? sí, sí, perdón, te corté, que es complementaria incluso, ¿no? Porque de hecho todo esto pasó mientras me hacía los estudios médicos y a la par tomé sesión de bioterapia. Qué hermoso. O sea, una cosa no excluye la otra. Ah, y a su vez vos también estás en una rama de la medicina. Y a su vez también estoy en la rama de la salud mental, exactamente. Claro. Así Qué hermoso es, cómo todo, cómo se une todo, cómo se complementa para ayudar al otro. Y que no hay nada realmente que esté externo y no es necesario. Como todo se utiliza para la ayuda de la persona. totalmente, totalmente. Y todo esto, bueno, gracias a lo que decía al principio, ¿no? Que uno de los grandes aprendizajes que tuve fue ser más consciente de mi sentir, ¿no? De esa voz interior que al principio no le daba mucha importancia. Estaba ahí susurrando, pero no le hacía mucho caso. Y hoy es la principal herramienta que tengo para el día a día. Y es un poco lo que quisiera transmitir en este vivo, ¿no? De que puedan también tomarlos, porque las herramientas las tenemos todos y está al alcance de todos. Simplemente depende de cada uno tomarla, utilizarla y ver cómo van cambiando de a poquito su vida, ¿no? Hacia la vida que cada uno quiere crear, porque somos creadores. Integral, ¿verdad? Y ahí está donde uno toma la responsabilidad y deja de creer que esto solamente es externo o que me toca a mí de casualidad. Esta es la importancia de dejar de creerle a la mente y dar ese paso. Por más que la mente diga no, no lo hagas, bueno, con más razón, hácelo porque ha sido la mente lo que te ha mantenido hasta hoy en ese error, en esa enfermedad, síntoma. Y también conflictos porque creemos a veces que, por ejemplo, hoy hablábamos con una de las chicas en el lugar donde fui y me decía que ella decía que tenía que cambiar su pareja. Y ahí yo le contaba de que en realidad la pareja siempre nos está mostrando dónde está el punto de lo que tenemos nosotros para sanar en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y que al cambiar nosotros se ve reflejado afuera, y no solo en parejas, en trabajo, en la parte de economía. Por ejemplo, hoy también me En hacían una los hijos, pregunta, ¿cómo, profe? en los hijos, Ujú. En los hijos, tantos como si los tenemos como si no los tenemos también. También viene a enseñarnos algo, mostrarnos. tal Eh, cual. hoy también te quería contar, hoy me preguntaba una chica de una profesión, de la chica que no, todavía no podía terminar de sus estudios, no le daba la materia, no terminaba de rendir, y ahí le explicaba que sí, que tiene solución, tiene todo, tiene un origen emocional, lo que hoy se nos ve como un conflicto o un síntoma o una enfermedad, todo tiene origen, una emoción en uno mismo y es reversible, como contabas vos, por ejemplo, el caso de un quiste o una fibromialgia. Exactamente, exactamente. Y es maravilloso saber que hay solución y que esa solución, lejos de estar afuera, depende de uno, ¿no? Y lo que uno quiera hacer y quiera aprender con eso. Está todo al servicio nuestro. Solo tenemos que tomar las herramientas y ser responsables de eso, digo, ¿no? A veces es más fácil pensar o creer que la solución está afuera y que yo no puedo hacer nada por eso y es lo que me tocó, pero en realidad no, no es lo que te tocó, es lo que vos decidís hacer con eso. Entonces, así como yo en algún momento decidí, porque no tenía otras herramientas, ¿no? Enfermarme por una percepción errónea acerca de algunas personas,
tomé las herramientas, lo revertí y hoy tengo una vida mucho más alineada con la que quiero, ¿no? Con la que yo decido tener. Y es algo que todos podemos hacer. Qué hermoso. Eso es lo maravilloso. Qué hermoso. Y vos por ahí, viste que uno dice, es más fácil, digamos, ponerlo externo, digamos, como que no, depende del otro, mi enfermedad me tocó de casualidad, o justo me tocó a mí. Y en realidad es mucho más fácil cuando es uno, porque solo depende de uno. Entonces, fíjate vos que ese juego que hace la mente, cuando en realidad solamente nos está bloqueando a nosotros mismos de tomar ese aprendizaje que muchas veces es tan simple, tan bonito, tan amoroso como seguía en la sesión y luego se sano o en armonía o ya eso ya no se muestra más. Exactamente. Y con esto aclarar que no es que la mente o la razón no sirva, ¿no? Sino que no es que hay que no hacerle caso. La idea es que, o la práctica que nos lleve a estar más alineado lo que pensamos con lo que sentimos y que eso se verifique en nuestras conductas del día a día, ¿no? De alguna manera esto de enamorar la mente creo que es el gran desafío, ¿no? Porque dejar de pensar o de hacerle caso a la razón creo que es muy difícil, ¿no? Por el hecho de ser personas, humanos, que tenemos justamente una razón. No se trata de no hacerle caso, sino al contrario, de ir enamorándola de a poquito con el sentir y que vayan alineados para estar en coherencia, ¿no? En una coherencia interna más armoniosa. Hermoso, profe, sí, es verdad, es como decir, es enamorarlo. Uno a Es veces se expresa enamorar. como antes y es enamorarlo. Por decirte, mira, hoy tengo un dolor de espalda, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer esto porque es lo mejor para nosotros, vamos a hacer ese cambio. Uno tiene que ser amoroso con uno mismo, es Por verdad. supuesto. Y es una decisión de todos los días, de Tal cual. todos los días. No es algo que uno por ahí lo dice hoy y ya quedó para siempre. Hay tantas situaciones nuevas con las cuales nos vamos a enfrentar que todo el tiempo vamos a estar tomando esa decisión consciente de estar en esa coherencia, ¿no? Eh, y que también nos posibilita salir de ese piloto automático, ¿no? De a veces de actuar por actuar o de decidir por decidir y no tomarnos ese minuto de poder estar más en coherencia con uno mismo. Es justamente eso lo que nos hace conscientes, nos hace estar en este momento presente, ¿no? Y con eso Sí, profe. hasta se podría mejorar muchísimo los problemas, por ejemplo, de ansiedad. Ya hablando desde el lugar de psicóloga, digo, ¿no? Uno cuando está en ansiedad está lejos de estar en este momento presente, está en cualquier otro momento menos en este. Y cómo empezar a escucharnos y a estar más en sintonía con nosotros, con nuestro sentir, en empezar a tener más coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, reduce notablemente los niveles de ansiedad, nos generan mayor sensación de paz, de conexión con el tiempo presente, de tener relaciones mucho más armoniosas, de mejorar los vínculos, de sentirnos mejor, ¿no? Y con esto también es una gran aliada para los casos de tener algún síntoma o alguna enfermedad. Es Entonces, verdad. mira cuántos beneficios hay en ser más consciente de nuestro sentir, ¿no? Escuchar esa vocecita interior. ¿Verdad, profe? Sí, porque no somos conscientes, cuando no somos conscientes, digamos, de los pensamientos que tenemos, como los tenemos muy naturalizados, no nos damos Ujú. cuenta de todo lo que produce nuestro organismo, desde el cortisol, que se sube, porque obviamente el cortisol es necesario, pero al estar de más es donde comienzan los síntomas, o el estrés, que es muy conocido, y eso es lo que comienza a enfermar el cuerpo. Entonces, sí es muy importante, como vos decís, mantenerse en coherencia. Ob- Obviamente que esto es una práctica, no es que uno decía, yo estoy en coherencia 24/7, pero lo que No, más se pueda sostener posible, porque como vos decís, profe, tenés momentos en los cuales es mucho más simple mantenerse en coherencia y tenés momentos en los cuales, bueno, viste, la mente por ahí, tenés ese aprendizaje que a nivel mental todavía no lo trascendiste, entonces te cuesta un poquito más.
pero ahí va uno a pedir ayuda a sus colegas, compañeros, maestros, y eso es lo Exactamente. hermoso que siempre están ahí para acompañarnos cuando por ahí se nos desordena algo. Sí, bastante seguido a veces, ¿no? Estamos ahí solicitando su ayuda y qué hermoso que es estar acompañados y sentirnos así acompañados. Y eso le pasa y le va a pasar a cualquier persona que esté dentro de bioterapia, ¿no? No está solo. Y eso creo que ya te lo muestran desde el día uno, no está solo. Así que eso hace que todo este proceso sea mucho más llevadero, mucho más presente también, ¿no? Que sea más fácil, porque uno con la práctica por ahí le resuena mucho más fácil hacerlo, pero uno que recién empieza, que está practicando y que le cuesta y que no es tan sencillo por ahí salir de esa mente que está tan habituada, contar con el apoyo de un montón de gente alrededor me parece que es hermoso y Sí, hace que todo sea mucho más fácil. es contenedor, sentirse Ujú, es contenedor. apoyado, nadie, acá eso es lo hermoso que no es que uno juzga al otro cuando pide ayuda, al contrario, es como ponerse en los pies del otro y poder hacerle ver que esa percepción es lo que él está, porque cuando uno está mal es porque está pensando mal, solamente que muchas veces no nos damos cuenta porque, como decía hace un ratito, solemos naturalizar esos pensamientos, que a lo mejor lo traíamos de años, que pensábamos que algo tenía que ser de esa manera y al no ser de esa manera es como que ahí vienen los aprendizajes, ¿verdad? Ahí viene la vida a enseñarte Totalmente. que no todo es como vos decís, no todo es como vos querés. No se trata Ujú. de eso. Y que esto, en definitiva, la práctica consiste en desaprender toda todos esos pensamientos erróneos para aprender desde el sentir, ¿no? De estar más conectado con uno mismo. Y creo que ese es el desafío más hermoso que podemos transitar, ¿no? Desaprender para volver a aprender. Y que ese ¿Verdad, profe? aprendizaje cada vez más esté en coherencia con nosotros mismos, ¿no? Que nos Hermoso. trae paz, armonía, mejores vínculos, ¿no? Y Y que hoy, desde ese lugar es cuando podemos conectarnos también con la compasión, ¿no? De poder ver al otro desde un lugar más compasivo, más empático, ¿no? Nos facilita mucho también pedir perdón. Uno, si está parado desde el ego, no pide perdón, ¿no? Porque él no, cree que tiene la razón y juzga por ahí su entorno desde ese lugar. En cambio, estar en sintonía con nuestro sentir posibilita esto de pedir perdón, ¿no? sí, Eh, y me sí, parece que de darse cuenta que en de realidad darse cuenta. el que juzgó al otro, el que tuvo esa percepción en error, fue uno mismo. El Es una... otro, porque, porque también estaba antes, te acordás de moda de que, sí, yo lo perdono a tal persona porque se equivocó. Y ¿Quién soy estamos yo estamos para paradas en la perdonar? misma, Claro, ¿quién claro. soy yo para perdonar? ¿Desde Sí, qué lugar me Dios, estoy parando, no? Si me considero así. claro, sí, porque si Dios, el universo lo permitió, es porque sí, es parte. Es solo cuestión de comprender y como vos decías, profe, de sentir compasión por esa otra persona. Tiene un Exactamente. para qué la actuar, para qué se nos está mostrando. Todo tiene un para qué. Y no es Es casualidad que que en aparezca en nuestra vida. exacto. Y justamente en ese para qué es donde se permite todo esto, ¿no? La comprensión, la compasión, el perdón, este, La posibilita, gratitud. gracias a esa pregunta, la gratitud, sí, enormemente, enormemente. Desde el Que sentir, también es, porque no es lo mismo decir gracias por decir gracias. Una vez escuché un ejemplo muy bonito que decía, viene una persona, te abre la puerta y le decía, gracias, y pasas, y después está ese otro conectar con la intención de la persona que vino, tomó el trabajo de abrir tu puerta y vos lo sentís, esa gratitud, es totalmente diferente. ujú, exactamente. Y que muchas veces no nos damos cuenta lo abundantes y lo afortunados que somos en tener lo que tenemos.
y a quiénes tenemos, ¿no? Y como parece que fuera algo obvio, algo que está dado, no damos las gracias. Y eso es tan importante también, porque nos posiciona desde otro lugar, ¿no? Como eh, también mucho más en coherencia con nuestro sentir. Poder dar las gracias tiene muchos beneficios también y nos permite, obviamente, como somos energía, atraer más abundancia, ¿no? Si yo estoy parada desde el lugar de la crítica, de juzgar o de quejarme por lo que no tengo, y como somos energía, voy a seguir careciendo de todo eso y cada vez más, ¿no? Exacto, Entonces, como... porque Ujú, como el universo dice que sí, entonces si yo me quejo, el universo te dice sí, exactamente. quéjate. Ahora, si vos das las gracias, esa gratitud sentida desde, a veces ni siquiera valoramos el hecho de decir abrir los ojos, tener un plato de comida, un techo, ropa, Ujú. eso realmente es para dar gratitud, pero desde el sentir. Exactamente. Es que es esa la esencia, creo, ¿no? De esta reflexión y esta charla hermosa que estamos teniendo, ¿no? De poder sentir, ser más consciente de nuestro sentir. Creo que desde ahí se va desplegando todo esto y la gratitud no está ajeno a eso. Tenemos que sentirla, si no se siente, creo que no tiene ningún efecto. Claro, solo palabras. Son solo palabras. Como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Lo que siente, Exacto. lo que uno puede sentir, eso queda, eso se afianza y eso transforma. Sobre todo eso, ¿no? Como el sentir transforma. Eh, y es precioso. Así que bueno, un poco la invitación es a esto, a que podamos dejar de lado más el ruido externo, el ruido de afuera, del caos, de lo que esté ajeno a nosotros, y podamos empezar a escucharnos más a nosotros, ¿no? A escuchar esa voz interior que es la que sabe, ¿no? Que es la que sabe. El todo. Y a partir de ahí poder mejorar exactamente, mejorarnos a nosotros y mejorar nuestro entorno. Hermoso, profe. Muchísimas gracias por tu sentir. Gracias. A vos, Y gracias a a vos por todos la los que nos han invitación. acompañado. Ujú. Un honor. Sí, un placer verlos ahí en la pantalla con los nombres, qué lindo, qué lindo. Es que te digo, no estamos solas, estamos siempre acompañadas nosotras. ¿Sí? Somos parte de ese todo. Ujú. Exactamente, exactamente. Así Y que bueno, que a veces la mente les juega esa mala pasada que están solos, no. Es mentira. es Realmente mentira. estamos, no hay una separación, no existe la separación. Eso es algo Ujú. solamente una mentirita de la mente que cree Exactamente, que en realidad la exactamente. mente no actúa mal, sino que siempre está tratando de protegernos. Es eso, esa parte de supervivencia que tenemos terrenal. Es que es primitiva, ¿no? La única función que tiene es esto de que sobrevivamos, de sentir ese instinto más protector. Y justamente el desafío es traspasar un poco eso, ¿no? Para que podamos evolucionar, para que podamos crecer, para que podamos aprender. Todo eso está del otro lado de la mente, ¿no? De salir de esa zona de confort, de lo conocido, de lo aprendido. Eh, ¿Verdad? Recién saliendo desde ahí es donde podemos crecer, aprender, ser una mejor versión de nosotros mismos. Para compartirla, porque qué Por hermoso es tener tanto, supuesto. porque como decían los maestros, Maestra Sol decía que un tesoro es cuando uno lo comparte, sino de qué sirve. Eso Exactamente. justamente esa es la intención del vivo. Ofe, este tema lo elegiste vos, me parece muy hermoso, muy importante de compartirlo, porque Ujú. justamente es una invitación al sentir. Y si no saben cómo Exacto. hacerlo, hasta el 10 de junio van a estar las inscripciones abiertas para que hagan su propio trabajo interno y luego lo puedan transmitir a su familia, a sus amigos, a la persona que precise ayuda si es que lo quieren hacer, también Ujú. así. Muchas personas han empezado el curso para hacerlo para sí mismo, para un trabajo interno, y hoy están ayudando a los demás, porque la verdad es que algo que te sobrepasa, es algo que no te lo, es difícil guardárselo para uno,
porque es tan preciado y tanto ha cambiado nuestras vidas que uno lo mínimo que puede hacer es transmitirlo. Aparte te nace, no es algo que lo pensás. Realmente te No, es que nace no hay transmitir. manera, no hay manera de guardártelo. Una vez que uno cambia, cambia tu entorno, cambia tu entorno. Somos seres sociales, entonces cambia uno, cambia la gente que tenemos alrededor. Y así como nosotros aprendimos un montón de herramientas, obviamente queremos de alguna manera amorosa transmitir y enseñar esas herramientas a más personas para que también puedan estar en esa coherencia y puedan vivir la vida que quieren crear, ¿no? Esto desde el lugar de que son creadores y que se puede, claro que se puede. Sí. Así que, Y bueno, no la hay, invitación está abierta. y quería compartir que no hay una edad, porque, por ejemplo, bueno, yo la persona que he atendido más grande tiene 85 años y ver los cambios de la persona es muy inmenso. Todos los días se puede, no importa si tenés 60, tenés 70, tenés 22, 23. Mientras seas mayor de 21, podés hacer el curso, las sesiones, hay muchas posibilidades, porque también hay retiros. Ahora se vienen dos conferencias muy hermosas en Córdoba el 14 de junio y el 21 de junio en Embalse. 14 y Y 21, exacto. sí, y el 14 de junio va a presentar el nuevo libro la maestra Sol Martínez Bien, que también. justamente hablamos un poco esto de las enfermedades, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos ese poder de crear, eh, no hay que perdérselo. Habla justamente de esto, ¿no? De una de las enfermedades que por ahí son más conocidas y de todo el trabajo que ella hizo y que también lo comparte en ese libro para que esté al alcance de todos. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que nos ha enseñado, que es al compartir. Compartir, es Exactamente, exactamente. muy hermoso. Exactamente, las cosas buenas están destinadas a ser compartidas. Así que Hermoso. Que en realidad en no eso existen cosas estamos. malas, profe. No existen cosas malas, profe. Son todas creaciones No, no, para son todas para el mismo creaciones. fin. Ujú. Es cierto, es cierto. Pero bueno, todas estas cosas que venimos hablando, como que vamos a compartirlas, vamos a expandir. Sí, profe, así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme este día. La verdad que ha sido muy grato conversar con vos, es muy hermoso. Un placer, Muchísimas gracias. un placer. Gracias a vos también, bueno, y toda la gente que está ahí del otro lado escuchando. Y bueno, esto, ya saben todas las oportunidades que tienen con todas las fechas que acabamos de mencionar, para que también puedan ser ustedes creadores de todo esto. Muchísimas gracias, profe. Y gracias a toda la audiencia y gracias a todos los que nos mandan un mensajito de amor. Sí, Maestra Ani, Jessy, Elsie, Gaby, uy, un montón había Gaby, un montón, Javi. sí, sí. Sí, Gracias, muchísimas gracias a todos por gracias a todos por estar acompañarnos ahí. Sí, sí. y gracias, gracias, te amo. Yo también. Bendiciones a todos. Abrazo Hermosa enorme. noche. Igualmente Adiós. para ustedes. Nos vemos.